La maestra está modelando cómo escribir un párrafo y ella está preguntándose en voz alta, ella está haciendo el proceso de escribir en voz alta y está diciendo, ay, ¿cuál letra, cómo se escribe esto? ¿Qué sonido hace esta letra? Y luego se pone a pensar y luego le hace, la letra R hace el sonido R, para que los estudiantes vayan viendo y cómo es que sirve el proceso de la escritura. Y la doctora Escamilla habla en el libro que hay 4 pasos para implementar la escritura modelada. El primero es la información previa. Antes de que empieces a hacer tu escritura modelada, tú decides el tema o el mensaje de lo que vas a escribir y usas la experiencia previa de los niños y para que ellos discutan del tema. Y así ellos estén involucrados en la escritura modelada que vas a hacer. La segunda es negociar el texto. Decides el propósito del texto. ¿Por qué vas a escribir esto? Digamos que hoy vamos a escribir de salir a comer. ¿Por qué? Porque tengo mucha hambre. Hoy vamos a escribir un párrafo de por qué a mí me gusta de comer o por qué voy a salir a comer. Decides el propósito de la escritura y identificas tu audiencia. ¿A quién le vamos a escribir hoy? ¿Le vamos a escribir al principal? ¿Le vamos a escribir a nuestra mamá o a nuestro papá? Ahí es cuando decides quién es tu audiencia. El tercero es componer el texto. Componer el texto es cuando empiezas a escribir. Pero antes de que empieces a escribir el texto, tienes que permitir que los niños practiquen su vocabulario y estructura de oraciones. Antes que eso, solo le preguntas a los niños, ¿qué es lo que puedo escribir? O ¿cómo empiezo mi primera oración? Y ahí es cuando te dicen con la sangría, ¿verdad? Uh-huh. Y el cuarto es revisar y editar lo que escribiste. Repasas lo que escribiste, haces que los niños lean el párrafo contigo y dependiendo en qué grado están los niños, haces las correcciones gramáticas o mecánicas o si letreaste algo, si no le pusiste coma en algo, todo dependiendo en qué nivel están los niños. Ese es todo lo enfoque de la escritura modelada. Otro enfoque de la enseñanza. Perdón, tengo una pregunta. Uh-huh. Para escritura modelada, entonces para la escritura modelada el estudiante no pasa a escribir nada, no escribe nada en su propio cuaderno, solo están sentados en la alfombra o cómo es. Sí, están sentados en la alfombra y sí hay un poco de interacción, como cuando la maestra les dice, ¿quién tiene hambre? Hoy vamos a escribir de la comida o les dice, hay que leer todo esto juntos. O qué sonido hace la R, y ella se lo está pensando, y los niños también, en el video notas que ella dice, ¿qué sonido hace la R? Y los niños rápido empiezan a decir, pero ella dice, sí, ¿verdad? Hace Es como que ella está empezando en voz alta, pero los niños también están participando. Sino que la participación para este modo de aprendizaje es más como para dejar que los niños todavía tengan enfoque. No es como para que ellos escriban, sino que para que son de sus ideas, pero la maestra lo está haciendo. La maestra lo está haciendo, exacto. Y es más como que la maestra piensa en voz alta para enseñarle a los niños cómo ellos van a pensar en voz alta cuando hagan su propia escritura. Sí, correcto, está incorrecto. Otro enfoque de enseñanza para desarrollar la escritura del biliterado es la escritura compartida, que es un poco diferente a la escritura modelada. No es completamente lo opuesto como la escritura interactiva, pero en la escritura compartida los estudiantes son los escritores. O sea que ya no es el maestro que está modelando, ya no es el maestro que está diciendo qué proceso de escritura van a tomar, ya no es el maestro con el marcador o el bolígrafo, muy bien, sino que es el estudiante, son los estudiantes que se toman turnos haciendo las oraciones, creando el párrafo, y son las ideas de los estudiantes, ellos ya tienen un poco más de control en su escritura. La maestra no escribe para los alumnos, sino que desempeña el papel de experta mientras ellos escriben en el texto. Y un buen ejemplo que vimos de esto fue en el video de YouTube que el profesor Villanueva puso,
de la escritura compartida. Antes de que empezaran a escribir los niños, la maestra les recordó, les dijo, ¿por qué es que escribimos? ¿Cuáles son las razones que escribimos? Y ella usó el acrónimo PIE. Ella lo usó en inglés, pero también sirve para el español, para persuadir, para informar o para entretener. Y luego ella le preguntó a los estudiantes, ¿por qué vamos a escribir hoy? ¿Va a ser para persuadir, para informar o para entretener? Y luego los niños, ella antes de eso les dijo el tema, y el tema era que si ellos ¿por qué necesitaban más horas de recreo? Y que se lo estaban escribiendo al principal, creo. So ellos dijeron todos para persuadir. Y luego la maestra le dio el tema a los estudiantes y luego les dijo a los estudiantes, vamos a escribir por qué nosotros merecemos más hora en el recreo. Ahora entre sí mismo hablen del tema. Háblense de por qué tú crees que tú necesitas más horas en el recreo. Sí, eso es trabajo en pareja. Es también. Trabajo en pareja, sí. Y tomaron unos cuantos minutos los niños y empezaron a hablar y ahí empiezan a desarrollar sus ideas y se dan una idea de qué es lo que ellos quieren hablar. Y luego la maestra le pregunta a los estudiantes por una oración temática. Es la primera oración del párrafo. Les dice, ok, ¿cuál puede ser nuestra oración temática? Y los niños se ponen a pensar y un niño como muchos niños levantan la mano, pero ella escoge a uno y luego le dice, ok, y él dice el niño dice cuál es la oración temática y dice, ok, y escoge a otro niño que vaya y lo escriba. Y mientras el niño lo está escribiendo, ella dice, ¿lo está escribiendo bien o ayuden a su compañero? Y los niños le ayudan al otro niño a escribir el mensaje. Eso también es como la escritura interactiva, cuando los niños ellos mismos se hablan y se corrigen y se ayudan cuando están escribiendo en el pizarrón o en su propio papel. Sí, se correcto. llevan de mano en mano. Sí, se me hace lo que yo pienso que la escritura modelada es al principio y luego se va viendo la escritura la escritura, ¿cuál era? Compartida y después la escritura interactiva. Y creo que así va en la orden. Yo personalmente eso es lo que yo creo. Los estudiantes forman y escriben juntos, yo creo que eso es importante. Y esos son uno de los dos enfoques de la enseñanza para desarrollar la escritura del biliterato. También para la escritura biliteral, también está la escritura creativa y colaborativa. Es casi igual, que se lleva igual con estas de mano en mano. Primero va obvio estas dos y después esta, y ya después la escritura creativa y colaborativa. Primero la maestra da instrucciones explícitas y lee una lectura, da una lectura. Se lee un libro, pero no lee el final o la conclusión, como se le dice. Después, antes de leer el libro, se les explica a los estudiantes qué van a hacer, porque van a tener actividades. En la escritura creativa y colaborativa se tienen actividades y se trabaja en pareja, se trabaja en grupo, es muy colaborativo. Se les da las instrucciones a los estudiantes de qué se va a hacer y ya después la maestra les lee un libro. En esta ocasión, en este video, ella leyó un libro no leyó, ¿cómo se diría? Porque no se dice leyendo, se dice leer. Ella leyó, ¿no? Ella les iba a leer a los niños. Ella le iba a leer un libro, Ella les iba a leer un libro a los niños y este libro era sobre un árbol. Bueno, la portada se ve que era un árbol, eso es lo que los niños luego interfieren que va a ser sobre un árbol el libro. En esa enseñanza, por ejemplo, usando las fotos y lo visual para... Sí, se usa bastante lo visual, la oralidad, todo, el metalenguaje, todo se usa. En esa los niños ya están pensando más críticamente. Yeah. Sí, se piensa más que esto que es modelado y todo así. Es ya más elaborado. Más alto. El más alto, ajá. Pero el sistema creativo, ¿no? Sí, creativa y colaborativa. También se hace la escritura compartida. Ya después se lee el libro y después de que se lee el libro, pero sin la final, sin la conclusión,
se hace la escritura compartida, donde los niños se juntan en parejas y ahí ellos mismos, como para esta actividad, la maestra le dio que por una razón ella no terminó el libro, no hizo la conclusión, porque quería ver cómo sus niños, sus estudiantes, creen que iba a tener la conclusión. Así que los puso en parejas y entre parejas se juntan y hacen su propia conclusión. Y de esta forma se trabaja para, escuchan diferentes ideas, se practica la oralidad, la comunicación, trabajar en parejas. Entre parejas comparten ideas de cómo terminar el libro y al final escriben su propia, entre dos escriben su propia conclusión. Después de haber hecho su propia conclusión, se hace el trabajo cooperativo. Tiene dos fases, dos enfoques, la escritura creativa. Primero hacen la compartida y después el cooperativo. Y en el cooperativo se hace en grupo. En este grupo, el ejemplo que voy a dar es del video que vi. Y era sobre el árbol, así que la maestra, pues para ser creativa, ¿verdad? Les hizo que dibujaran una hoja. No una hoja de papel, una hoja de árbol. Y dibujan la hoja de árbol y en esa hoja les dijo que escribieran razones por las cuales los árboles son importantes. Y ya así los niños, pues tú tienes idea, yo tengo idea, cada quien tiene diferente idea de por qué son importantes. Y así los niños aprenden diferentes maneras de por qué los árboles son importantes. Y yo digo que usando el arte y la creatividad ayuda a que los niños estén más enfocados en lo que se están emocionan. Yeah. Exacto, sí. No es solo escuchar a la maestra hablar y después yo tengo que hablar mi pensamiento en mi papel, sino que es dibujando y creando. En pareja. Es muy emocionante para ellos. Voy a dibujar una hoja, voy a escribir. Mi hoja se ve mejor que la tuya. Sí. Y después de que hacen eso, la maestra, se juntan todos en la alfombra y la maestra les lee el final, la conclusión de la historia. Y así los estudiantes están todos como emocionados de que voy a ver, anticipando lo que va a pasar en el voy a ver si yo pensé igual que cómo se escribió el libro, o voy a ver quién hizo esto. Yo y el autor estamos juntos, estamos así. Yeah. Y entonces la maestra les lee el final y después de leer el final, pues les hace preguntas de que, ¿qué opinan de la conclusión? ¿Cómo creen que fue esto? ¿Ustedes pensaron en lo mismo? O así. Y después de eso, cada pareja, porque fue en pareja que escribieron la conclusión, cada pareja va enfrente de todos y lee su propia conclusión y pues ahí se ve la creatividad de los niños. Algunos hacen unas historias bien exageradas, algunos bien chistosas, otras bien serias y otros de verdad que sí tuvieron la misma idea que el autor, de que pues en este libro se termina de que estaba cortando un árbol y al último pensó el señor y dijo, ay no, hay muchos animales, hay muchos árboles, la naturaleza, esto y lo otro, y pues no lo cortaron. Y así muchos de los niños también pensaron lo mismo y dijeron, los animales vivieron felices por el resto de su vida. Así, ¿verdad? Sí. Todo termina bien bonito. Y desarrolla la individualidad entre los niños, sino que yo pienso diferente que Erika, entonces no somos la misma persona, enseña el aspecto humano entre los niños, yo pienso. Pues esta era la escritura creativa y colaborativa, donde pues los niños trabajan juntos y hacen mucha creatividad y pues la maestra casi les ayuda, ¿verdad? Sí les ayuda, o sea, los guía, no les ayuda, los guía así a darles ideas, porque algunos niños sí, pues no se les viene a la mente, ay, ¿cómo voy a terminar el libro? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser esto? Yo creo que eso también es por qué lo están haciendo en pareja. Sí, por ejemplo, yo no tengo ni idea cómo se termina este libro. Erika me puede decir, bueno, a lo mejor no cortan el árbol. Y después yo digo, wow, si no cortan el árbol, entonces esto y esto pasa. Sino que es feeding off each other. De una cosa se va a otra. Se está usando el uno el otro para hacer cada ideas. Uno va dándose ideas. Y pues sí, es muy creativo, colaborativo. Me encantó, la verdad. Después de eso, después de la lectura creativa y colaborativa, se van a la escritura independiente y es obvio lo que suena independiente. Ya en la escritura independiente los estudiantes trabajan como autores o autoras independientemente. Primero se hace la lectura compartida. Se comienza como todos en la alfombra,
la maestra tiene un párrafo en el pizarrón y les lee el párrafo del pizarrón. Y en ese mismo párrafo, ella a propósito les ha puesto unos errores. So de ahí se va a la corrección del texto. Primero leen todo el texto y lo leen en coro. ¿Sí saben qué es en coro? Sí, todos juntos a la misma vez. Sí, todos juntos lo leen a la misma vez. Y después de haberlo leído en coro, se van a la corrección del texto. Y en esto se corrigen los errores del texto. La maestra hace esto a propósito para que los estudiantes reflexionen y no vayan a cometer los mismos errores en su propio texto, escritura. En su propia escritura. So, los hace para como refrescar su mente y pues entender, ¿verdad? Y después de haber hecho la corrección del texto, ya cada quien se van a su escritorio y tienen cada quien su cuaderno. Parece que se dice cuaderno. Sí, su cuaderno. Cada quien tiene su cuaderno y ahí es donde cada quien va a hacer su ejercicio de la escritura. A los estudiantes se les da la opción de cualquier escritura que ellos quieran, pero tiene que ser relacionado a algo que han leído, obvio. En el video leen algo de una rata, un ratón, rata, como le quieras decir, y su etiquette, sus manners. Mannerismo, ¿no? Bueno, pues les explica cómo ser buenos, cómo ser amables, cómo comportarse, ¿verdad? Entonces la maestra les da idea de que, pueden escribir sobre los modales que yo tengo, o puedes escribir una historia, una anécdota sobre algo que te ha pasado, sobre un incidente, algo realístico, ¿verdad? Una historia corta, no tiene que ser largo. Y también se les puede hacer un cuento inventado, pueden escribir un cuento inventado de una rata, de un ratón. No tiene que ser todo exacto a lo que han leído, no tiene que ser todo así, es como para darles más libertad. Sí, al puesto que en la escritura modelada, donde es la maestra que decide de lo que van a escribir. Sí, como un persuasive o información, o así. Modelada para el desarrollo creativo. Por eso es que después de enseñar eso, enseñamos la diferente. Es como subiendo de niveles, subiendo escalones. Ya. Y ahí me perdí. Relaciones a la lectura. También pueden escribir un cuento inventado y hablamos de eso. Por último, se hace la corrección y la respuesta. Bueno, ya que los estudiantes han hecho su propio párrafo, sí, 3 oraciones, así bien bonito, libertad. Algo breve. Sí, algo breve, algo que a ellos les gusta, algo que quieren ellos escribir. Tienen que querer escribirlo porque es independiente. Si lo fuerzas, no les va a gustar. No van a aprender. No van a entender. Sí. Exacto. Para la escritura independiente es bien libre. Puedes escribir de lo que se te venga a la mente, pero obvio tiene que ser relacionado a lo que has leído. Y después, por último, ya que todos han terminado, la maestra recoge los cuadernos de todos y me imagino que en su propio tiempo, no creo que vaya a ser luego, después de haberlo, después de que los estudiantes lo hayan escrito, ella lo lee y no, me imagino que en su propio tiempo. Como tarea. No. Para ella. Se dio la Sí. casa. En su propio tiempo, ella misma lee las anécdotas o lo que hayan escrito. La historia, lo que haya escrito su estudiante y ella misma les da una respuesta o les hace más preguntas o les corrige lo que han escrito. Y así, es como, no es como una carta, pero pues ya que los estudiantes. Como un comentario. Sí, un comentario. Ya que los estudiantes reciben su comentario, se emocionan o dicen, sí, es cierto, yo podía haber hecho esto, o yo podía haber hecho lo otro. Y eso también es para abrir la mente del estudiante. Sí, para como desarrollarles más su misma historia. También algo que encontré en el libro es de que esta instrucción de la escritura independiente se usa en los grados kinder a quinto, pero solo cuando la instrucción es en español. Cuando la instrucción es en español, yo no me imagino yo no puedo imaginarme a un niño de kinder escribiendo independientemente, pero pues es lo que dicen aquí, que
en español sí lo hacen, pero cuando es un estudiante de bilingüe, lo hacen en grados 3º a 5º, que se me hace más... Sí, se me hace más capaz, un niño de 3er grado a 5º grado, se me hace más capaz de poder hacerlo. Y el propósito principal de la escritura independiente es para que los estudiantes aprendan a escribir en diferentes géneros, en diferentes géneros y diferentes técnicas. Pues obvio ya han aprendido todo, porque me imagino que esto es, bueno, no me imagino, la escritura independiente es la última etapa de escritura, porque ya han aprendido el dictado, modelado, creativo, de todo ya lo han aprendido, así que ya nada más la escritura independiente es más como práctica. Ahora es para turno. Sí, te toca a ti, hazlo tú solo. La escritura independiente debe de ser después de que el estudiante ya ha practicado la escritura modelada, compartida y colaborativa. Algunos ejemplos de que puedes practicar la escritura independiente con tus estudiantes, ya que han llegado a esa etapa, puede ser como escribir un libro. Cada quien escribe su libro, o se escriben cartas entre compañeros, y así estás leyendo, sigo diciendo leyendo, así ellos leen una carta y después pueden responder, y así aprenden también a responder a una carta. Aprenden bastante. Diferentes formas de escribir. Sí, escribiendo cartas se aprende bastante, y pues la carta puede ser de lo que tú quieras, obviamente. Una carta no tiene que ser de un dictado. Específico. Puede ser de lo que sea, ¿verdad? Y así ellos pues se comunican también, conocen más a sus compañeros, escribiendo cartas, o Bueno, y esto concluye casi todo del capítulo 4 que leímos en el libro sobre escritura, y también de los videos que vimos. Sí, entonces como futuros profesores y profesoras, yo digo que en diferentes días o para diferentes estudiantes usamos las diferentes formas de enseñar, sino que para todos los estudiantes no va a funcionar enseñar independientemente. Algunos estudiantes necesitan más guía que otros. Porque no están en ese nivel. Todos no están en el mismo nivel, así que para otros estudiantes tú usas modelos, usas creatividad. No todos los estudiantes van a querer dibujar una hoja, ¿me entiendes? So, aprendiendo estas formas de enseñar, nos enseña cómo tratar a las diferentes personas, porque también enseña el aspecto humano, que no todos somos iguales. Sí, porque a pesar de que están en el mismo grado, no significa que están en la misma capacidad, de que tienen las mismas habilidades. Así que así, pues, se desarrollan también. ¿Algo más? No, eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, bye.